El millonario descubre en su primera noche que su esposa era una mendiga negra escondida. Julio no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Justo esa noche, en la enorme mansión que acababa de heredar tras la muerte repentina de su padre, todo parecía perfecto. Luces brillantes, trago caro en la mano y su esposa Naima sonriendo junto a él. Pero detrás de esa sonrisa, una sombra empezó a crecer con fuerza. Desde el primer instante, algo le había parecido extraño. Naima, con su vestido elegante y su aura misteriosa, parecía esconder un secreto demasiado grande para esa lujosa habitación. Y no solo era la timidez con que evitaba hablar de su pasado, ni el miedo con que miraba las paredes adornadas con retratos de generaciones adineradas. Julio comenzó a descubrir detalles inquietantes, casi invisibles. Una cicatriz vieja en su muñeca, marcas en los dedos que delataban una vida de trabajos pesados. Y una palabra deslizándose como un susurro en las conversaciones: pobreza. La soledad mordía su alma más fuerte que el frío del balcón. Se preguntó cómo protegerla, cómo hacer que esos secretos no destruyeran lo que habían construido en pocos meses. Naima, por su parte, luchaba con cada segundo para no derrumbarse. Su pasado le golpeaba como un puñetazo invisible, mientras intentaba bailar con la élite sin que nadie notara la grieta inmensa que se abría bajo sus pies. Esa noche, él la vio temblar. Intentó tomar su mano, pero ella apartó la mirada. En ese silencio hiriente había un aviso: el mundo de oro no perdona. Y cuando todo parecía fluir en una frágil calma, el hermano de Julio hizo su aparición. Su voz era un filo cortante. Frente a toda la élite, reveló sin piedad el oscuro capítulo de Naima. Contó con lujo de detalles la pobreza extrema en la que había vivido, su infancia rota, dudas que otros ni siquiera imaginaban. La sala se congeló, las miradas se clavaron en ella, acusadoras, llenas de desprecio. Se escucharon susurros, gasps cortos. No sería esa noche, ni aquel escándalo, quien los destruiría. Quiso levantarse, hacer callar ese ruido cruel, pero el caos social era un monstruo con 1000 ojos. La verdad sobre Naima se había convertido en un arma, un veneno que alguien usaba con rabia. Mientras las luces del salón parpadeaban y la música moría entre murmullos, Julio recibió un mensaje, un papel doblado, temblando en su mano. Tu hermano tiene un plan aún peor. No es solo su pasado lo que te va a traer problemas. Su mundo comenzó a tambalearse de nuevo. El miedo le subió por la garganta. Un nudo apretó sus entrañas. ¿Podrá Julio luchar contra su propia familia, contra la élite, contra sus miedos, para salvar a Naima? ¿O será la verdad cruel la que termine destruyendo todo? El reloj seguía su marcha, y la noche apenas había comenzado. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La tensión en la sala era palpable. El murmullo crecía como un torrente indomable, mientras todos los ojos se enfocaban en Naima, quien ahora parecía un reflejo quebrado del esplendor que había llegado a conocer. Julio sentía el sudor frío deslizarse por su espalda, mientras su mente corría tratando de encontrar una salida. Justo cuando la atmósfera se volvía insoportable, un sonido que rompió el velo de tensión. Un grito perforó el aire. «¡No sigas!
Era un grito ahogado, proveniente de la esquina del salón, donde se encontraba una mujer de cabello rizado y ojos desorbitados. Era la hermana de Naima, Sofía, quien había Las palabras cortaban el aire con más impacto que cualquier revelación. Julio sintió que el mundo se detenía. El silencio se hizo pesado y las miradas se multiplicaron, apuntando como dardos al corazón de Naima. «¡No! ¡Sofía, yo!», empezó a balbucear Naima, pero la ira y el rencor llevaban mucho tiempo acumulándose en su hermana. «No tienes idea del horror que pasé para que tú estés aquí, vestida de seda y sonriendo con ellos». Sofía avanzó, el rostro empapado en lágrimas, cada paso resonando como una condena. La élite en el salón absorbía la escena como un espectáculo. Murmullos y risitas nerviosas llenaban el aire. Julio miró a Naima. Sus ojos reflejaban miedo y desesperación. «Sofía, por favor, esto no es el momento». Pero Sofía no se detendría tan fácilmente. ¿No es el momento? ¿Y cuándo será el momento, hermana? ¿Cuando todo se desmorone porque te olvidaste de quiénes somos? Eres una traidora. El viento helado de su rencor la impulsaba. La revelación de la hermana, un suceso inesperado, hizo que todo comenzara a desmoronarse. Naima retrocedió, como si cada palabra de Sofía le arrancara la piel. Fue entonces cuando la vista de Julio se desvió hacia el reloj de pie, cuyas manecillas parecían moverse más lentas ahora. El tiempo se había congelado, pero no solo el pasado de Naima estaba expuesto. El verdadero golpe llegó cuando Sofía, entre sollozos, reveló un secreto que hiela la sangre. No tienes idea de por qué ella fue elegida. Julio, tú no eres quien crees. Tú eres parte de esa familia, pero en realidad eres parte del plan que maneja a los ricos. ¿De qué hablas? Julio no podía procesarlo. La sala seguía en caos, pero su mente se enfocaba en las palabras de esta mujer que acababa de conocer. No eres solo un millonario, eres el hijo de un pacto. Tu madre fue parte de un experimento. La familia no te lo ha contado, pero es hora de que lo sepas. Naima es la clave, y tú eres parte de un juego que nunca decidiste jugar. Un ruido ensordecedor detuvo todo. El cristal de una ventana se rompió. Las caras se volvieron hacia la ejecución del horror. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la mansión. La música se detuvo de golpe y las sonrisas se convirtieron en gritos ahogados. La noche, que prometía ser un desfile de glamour, se transformaba en un campo de batalla. Sintió que le faltaba el aire, mientras todo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. ¿Podrían ellos, en medio de este caos, hallar la verdad oculta en su propio amor? ¿O la revelación de Sofía solo había utilizado los secretos como un arma mortal? Las luces titilaban, las sombras danzaban y el miedo se anidaba en sus corazones. Julio se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. El destino. ¿Qué vendrá después? ¿Podría el amor sobrevivir al juego que ni él ni Naima habían elegido jugar? El reloj avanzaba, pero para ellos el tiempo se había detenido. La tensión se intensificó como un tambor que marca el paso de una batalla inminente. Julio miró a Naima y sus ojos, normalmente llenos de luz, ahora estaban llenos de miedo. El aire era denso, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. La sala, antes llena de risas y música, se había convertido en un escenario de horror. Sofía continuaba su ataque, lanzando verdades como flechas, mientras las miradas perplejas de los asistentes se multiplicaban, dejando a Naima sin aliento. Soy tu hermana, y no voy a dejar que olvides quién eres.
Pero entonces, en medio de este torbellino emocional, un rayo de luz atravesó la habitación. La puerta principal, que estaba cerrada, se abrió de golpe. Un hombre alto y delgado, con un rostro conocido, pero extraño, apareció en el umbral. Era el abuelo de Julio, don Esteban. ¡Quieto! ¡Estás vivo!, gritó Julio, tratando de comprender lo que sus ojos veían. Pero lo que don Esteban llevó con él no era solo su presencia. Era una revelación amarga. —¿Qué has hecho, Sofía? —preguntó con voz temblorosa pero firme. Nunca creí que llegarías a esto. Cada palabra era como un cuchillo que penetraba la atmósfera cargada de tensión. —Tú no tienes idea de lo que ha pasado —replicó Sofía, mientras la ira y la frustración llenaban su pecho. Siempre protegiste a Naima, pero ahora es el momento de enfrentar la verdad. —¿La verdad? —bromeó don Esteban. La verdad es un juego peligroso, y todos ustedes son simplemente peones. Naima sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué don Esteban tenía esa mirada oscura? Antes de que pudiera hacer una pregunta, el viejo continuó. Yo también fui parte de esto, de este plan que se extiende más allá de nuestra familia. Tú, Julio, eres más que un pobre millonario. Estás destinado a algo más grande o más oscuro. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Todo lo que se había construido, los sueños de matrimonio, la vida perfecta, parecían escurrirse como un castillo de naipes a punto de desplomarse. Las miradas de los asistentes ahora se dirigían a Julio, un ser atrapado entre dos mundos, el de la riqueza y el de una verdad oscura. En ese instante, un recuerdo atraviesa la mente de Naima. Una noche de invierno, compartiendo historias en la calle con su hermana, el temor en sus ojos, las promesas de salir de la pobreza. ¿Por qué no me lo dijiste?, murmuró, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. «Eres parte de un sacrificio», Sofía gritó, y la desesperación en sus ojos decía que ella ya había digerido aquella verdad. «Si él logra lo que quiere», don Esteban interrumpió. «Eres especial, y aún peor, el destino de nuestra familia descansa en tus manos». Sus ojos brillaban con una ferocidad inquietante. «La conexión contigo fue un plano hecho hace años. Siento que el pasado vuelve para cobrarse su precio». De repente, los hombres enmascarados se hicieron más evidentes en medio del caos, como sombras que habían estado esperando el momento adecuado. Un ruido ensordecedor llenó la sala, cuando un disparo resonó y el estruendo rompió el pánico. Julio en un instante apreció la fragilidad de la vida, la fragilidad de su amor por Naima, y cómo todo podía terminar tan rápido. En un giro instantáneo, su corazón cayó al ver a Naima caer, un destello rojo manchando su vestido blanco. «¡No!», gritó, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Las risas se convirtieron en gritos, los murmullos en caos. Las cartas estaban sobre la mesa, y ahora, con la verdad expuesta, todos se dieron cuenta de lo que realmente estaban jugando. La noche, que prometía ser un cuento de hadas, había estallado en una realidad sombría. Todo estaba alterado, nada volvería a ser lo mismo. Todo lo que creían saber se convirtió en cenizas, mientras Julio luchaba por comprender el nuevo camino que se abría ante él. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué vendría después? La tensión en el aire era insoportable. Julio se lanzó hacia Naima. Sus ojos desbordaban miedo y amor. «¡Naima, aguanta!», gritó, mientras el caos crecía a su alrededor.
La sala temblaba con el impacto de lo que acababa de suceder, como si el tiempo se hubiese detenido. Pero en medio de ese horror, lo que ninguno esperaba, ocurrió. Un segundo disparo resonó, más agudo y directo. En un giro dramático, la figura de don Esteban se desplomó al suelo, un charco de sangre comenzando a formarse alrededor de su cuerpo. ¡Papá!, gritó Julio, sintiendo el mundo derrumbarse a su alrededor. Cuerpos se agolpaban, gritos ahogados resonaban mientras la élite se disolvía en pánico. Sofía retrocedió, horrorizada, choqueada por la imprevista violencia. Julio se arrodilló junto al abuelo, sus manos temblando. Don Esteban luchaba por respirar, sus ojos llenos de conocimiento y pesar. «Tú eres el elegido», murmuró en un hilo de voz, sus palabras apenas un susurro. Debes hacer lo que sea necesario». Cada palabra era un latido agonizante, y el tiempo se hizo pesado a su alrededor. El pasado, el futuro, todo se estaba entrelazando de forma grotesca. Naima, trastornada, observaba. ¿Por qué? ¿Quién hizo esto? El horror era palpable, la sala un crisol de confusión y desesperación. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, las puertas se abrieron de par en par. Un grupo armado, más que antes, entró con máscaras grotescas y armados hasta los dientes. La noche había pasado de una gala elegante a un infierno en un instante. ¡Todos al suelo!, gritó uno de los hombres enmascarados, y la sala estalló en caos. Julio se movió para proteger a Naima, y Sofía gritó: «¡No! Ellos están aquí por más que nosotros. Tu padre está involucrado». Las palabras fueron como un rayo. «¿Qué dices?». Julio miró a su hermana, tratando de comprender lo que recién soltaba. «¿Cómo? Esta noche no es solo un baile, es un sacrificio», gritó Sofía, su voz quebrada por la realidad. «Tu padre sabía que esto iba a suceder. Todo fue parte de un plan. Y tú eres la pieza principal». El corazón de Julio latía con fuerza. No puede ser verdad. La incredulidad lo ahogaba, pero la mirada desesperada de Sofía decía lo contrario. La sala era un torbellino de cuerpos y miedo, mientras los hombres enmascarados se preparaban para tomar acción. «Si no consiguen a Julio, el plan fracasará», gritó uno de ellos, apuntando con un arma. Las miradas se cruzaron, los murmullos crecieron. En aquel instante, el tiempo había perdido toda lógica. «Naima, corre», le ordenó Julio, tomando su mano. Pero ella la retiró con furia. «No. Si esto es cierto, necesitamos enfrentar esto juntos. No te voy a dejar ir». Justo en ese momento, un sonido horrible resonó. El crujido de una pared cediendo. Una explosión sacudió la mansión. Las luces se fueron, el caos reinó, y el aire empezó a arder. Cuando las llamas comenzaron a brotar, Julio sintió que el mundo se venía abajo. Y entre toda esa locura, un grito desgarrador surgió del fondo. «¡Mamá!». Era la voz de Naima, dirigida a la figura que emergía entre las sombras. Una mujer con un vestido andrajoso y el rostro cubierto. «He vuelto, Naima». La verdad golpeó con más fuerza que cualquier bala. Naima se quedó paralizada, confundida. «¿No? ¿Eres tú?». La figura se movió y el corazón de todos se detuvo al darse cuenta que lo que habían dejado atrás había vuelto. La mujer levantó su cara y todos fueron destrozados por el mismo pensamiento, una revelación aterradora. Era la madre de Naima, perdida en los recuerdos de su juventud, la que habían creído muerta. Las emociones abarrotaron la sala.
El amor, el miedo, la traición. Esto no puede estar pasando, se repetía en la mente de Julio. La noche aún no había terminado, y el horror de lo que vendría era más grande de lo que jamás hubieran imaginado. ¿Qué significaba todo esto para ellos? ¿Y cómo se enfrentaría a un pasado que no estaba muerto? La montaña rusa de la vida apenas comenzaba. La figura que emergía de las sombras era, sin duda, la madre de Naima. Su rostro, aunque marcado por los años que habían pasado, aún contenía un destello de amor que atravesaba el horror del momento. «Te he estado buscando», murmuró, como si cada palabra fuera una herida en su pecho. Naima retrocedió, los ojos afuera de sus órbitas. «No, eres tú. Todos pensábamos que estabas muerta». Antes de que ella pudiera preguntar más, un sonido ensordecedor resonó, como si el mundo se hubiera roto. Uno de los hombres enmascarados disparó al aire, el eco reverberando por toda la sala. Mientras la élite se sumía en el caos, la madre de Naima, con una determinación ferviente, avanzó hacia su hija. «No podemos quedarnos aquí. Tienes que escucharme». Julio levantó la mirada. Entre todos los gritos, el horror y la confusión, una nueva verdad comenzaba a despejarse. «¿Qué está pasando?» Su voz, apenas un susurro, luchaba por hacerse escuchar. Sabía que la noche ya no era lo que pensaba que era. La revelación de la madre de Naima abría una puerta a más preguntas. Todo lo que creías sobre tu familia. Las palabras se deslizaban por la boca de la mujer como un eco distante. «No son quienes dicen ser. No soy quien digo ser yo». Las luces de la mansión parpadearon, y en un instante de horror, otro disparo resonó. Esta vez, el cuerpo de Sofía cayó al suelo, un hilo rojo emergiendo de su frente. «¡Sofía!», gritó Naima, mientras el tiempo se detenía. La sala se volvió un caos absoluto, las sombras danzando al ritmo del pánico. Julio, al borde de la locura, se lanzó hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto?», preguntó. Pero Sofía solo respiraba con dificultad, sus ojos nublados. La confusión de la noche giraba en torno a ellos como un torbellino. La discusión entre la madre y su hija se tornó en un mar de revelaciones. «Ella no debió llegar a este lugar. Está metida en un juego que no puede comprender», la madre de Naima gritaba. «¿Qué juego, mamá? Por favor». Pero todo era un eco. Los hombres enmascarados avanzaban, y Julio intuyó que el caos solo estaba comenzando. «Todos deben salir de aquí», gritó la madre de Naima, su voz temblando. La urgencia la consumió, pero antes de que pudiera hacer algo más, un grupo de hombres comenzó a dispersar a la multitud, capturando con fuerza a los que se interponían en su camino. En medio de este horror, algo extraño ocurrió. La madre de Naima dio un paso adelante y el ambiente cambió. «Soy la portadora. Yo soy la única que puede hacer esto». Con estas palabras, el aire se volvió pesado, denso de una energía que nadie entendía. «Si no se hace ahora, será el final para todos». Fue entonces cuando las palabras comenzaron a tomar forma. «Tú, Julio, estás destinado a ser parte de algo más grande. El sacrificio no es lo que crees». Su voz resonó en la sala, y en un instante todos sintieron el peso de su significado. «No solo se trata de salvar vidas, sino de conectar con nuestro pasado oscuro». Julio sintió que le fallaban las piernas. «No, esto no puede ser verdad». La sala, el lugar que había estado lleno de risas, ahora se convertía en un campo de batalla de secretos, de lealtades traicionadas. «Todo lo que he conocido está girando», pensó. «Cada elección, cada mentira». Sofía, agonizando, trataba de levantarse. «La familia no es nuestra familia». Ellos,
Ellos son parte de un culto, de un juego que jamás debí conocer. Su voz se desvanecía mientras las miradas se cruzaban. La verdad, aunque oscura, comenzaba a salir a la luz. De repente, un grito agudo resonó en el aire. La figura de don Esteban, aún viva, pero con una mirada vacía y distante, levantó su arma y disparó. ¡Cállense! ¡Esto no es un juego! El estruendo fue abrumador y el mundo de Julio se colapsó. La verdad estaba ahí, flotando como un fantasma entre ellos. La revelación de que había un plan y que todos de alguna manera estaban relacionados dejó a Julio atónito. Necesitaba respuestas, pero dentro de esta luna de caos se dio cuenta de que el secreto más profundo se había mantenido oculto. Y mientras cada segundo pasaba, la vida de Naima pendía del hilo del destino, cuestionando si el amor podría sobrevivir al terror. ¿Quién estaba realmente a salvo? ¿Y qué destino le aguardaba tras el velo de todas esas verdades ocultas? La noche apenas comenzaba. La figura de la madre de Naima se mantenía firme, pero su rostro mostraba una mezcla de determinación y desesperación. ¡Ja, ja, 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 ja! Insistió, mientras el caos se arrastraba por la sala. Julio, de rodillas junto a su abuelo, sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando?», gritó, intentando hacerse escuchar entre los gritos de pánico y el ruido de los disparos. Naima retrocedió, confundida. «Mamá, ¿por qué no volviste antes? Te creíamos muerta». Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, mientras un calor intenso se expandía entre la multitud. «No hay tiempo para explicaciones ahora», respondió su madre, tomando su mano con fuerza. «Debemos salir de aquí. Hay más en juego del que te imaginas». El pánico creció alrededor de ellos. Un estruendo resonó cuando 40 hombres enmascarados comenzaron a desplazar a los invitados, convirtiendo la elegante gala en un campo de batalla. Las luces titilaron y la oscuridad la invadió, incrementando la confusión. En medio del tumulto, un grupo de asistentes se apretujó en una esquina, buscando desesperadamente escapar. Julio miró a don Esteban, quien, aún en el suelo, parecía debatirse entre la vida y la muerte. «Abuelo, resiste. No puedes dejar que esto termine así», exclamó, pero el viejo solo podía murmurar. «El sacrificio no es suficiente». Fue entonces cuando, como si el tiempo se hubiera detenido, un grito desgarrador cortó la atmósfera. «¡Julio, atrás!», clamó Sofía, quien aún yacía en el suelo, pero había logrado arrastrarse hasta donde estaba él. «No confíe». «El aliento se le cortó a Julio», miró a Naima y su corazón se detuvo. «¿Qué dice Sofía? ¿Qué plan?», preguntó con voz entrecortada. «No puedes decir eso». Pero antes de que ella pudiera explicarse, un murmullo se esparció en la sala como un virus. «Ella quiere que te sientas seguro, pero no lo eres. Ella fue la que organizó todo», gritó. Naima se quedó paralizada, un mar de confusión y decepción en sus ojos. «No, mamá, no puedes ser parte de esto», soltó, dando un paso atrás. Pero su madre, en un acto de desesperación, alcanzó su mano. «Es la única manera de salvarte, Naima. La única forma de liberarte de este destino». Las palabras, capaces de provocar un impacto devastador, hicieron eco en la habitación. Julio sintió que la realidad se rompía de nuevo. La sala, que un instante antes estaba llena de vida, ahora estaba cargada de secretos y traiciones. «¿Qué significa esto?», musitó.
Fue entonces que un nuevo ruido penetró el aire. Un fuerte crujido, seguido de un sonido de explosiones. ¡Todos al suelo!, gritaron varios hombres enmascarados. Con sus armas alzadas, comenzaron a abrir fuego, e incluso en el caos, la madre de Naima estaba buscando esa salida que se vislumbraba en su mente. Julio se lanzó hacia Naima, cubriéndola con su cuerpo. «Tenemos que irnos», le ordenó, pero el pánico le envolvía y ella no parecía escuchar. «No puedo creer que me hayas mentido todo este tiempo», le gritó mientras las paredes retumbaban. «Escucha, Naima, ya no es el momento para esto», suplicó Julio, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «Hay vidas en juego». Pero en medio de la confusión, uno de los hombres enmascarados avanzó. «Necesitamos a Naima y a él. El ritual no puede comenzar sin ellos», dijo. Las palabras resonaron como un rayo que separa lo que son amigos de lo que son enemigos. La sala se volvió un torbellino de caos y terror. Las preguntas sin respuesta se acumulaban, y lo único que importaba ahora era su supervivencia. «¿Qué ritual?», gritó Julio, mientras otros se arrastraban para escapar. En ese momento, algo inesperado ocurrió. La madre de Naima, con un gesto desesperado, dio un paso adelante. «Yo seré el sacrificio». «¿Qué?». Las palabras estallaron en el aire como un trueno que preanuncia tormenta. «No puedes hacerlo, mamá», imploró Naima, sintiendo que el mundo se desvanecía. Pero las sombras se habían alzado. Su madre, una figura poderosa y trágica, avanzaba hacia el enemigo. «No es solo por mí, es por todos nosotros, es por el futuro», sostuvo, mientras levantaba la mano, dispuesta a enfrentar el horror que nunca habían imaginado. «¡No! ¡Mamá!», gritó Naima, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Y en el último momento, mientras se preparaban para hacer el sacrificio, la madre volvió la mirada a su hija. «Solo recuerda, el verdadero poder yace en saber la verdad». El impacto de esas palabras, justo antes de que todo se desbordara en su forma más oscura, dejó a todos en silencio. ¿Qué significa eso? La duda flotó en el aire, mientras las luces parpadeaban. Nadie esperaba esto. Y lo que estaba por venir cambiaría todo. Las sombras que se avecinaban ya no eran solo los hombres enmascarados. Era la verdad que se cernía sobre ellos, lista para ser liberada. ¿Quién era realmente la madre de Naima? ¿Y qué sacrificio se necesitaba realmente para salvarlos a todos? La noche apenas comenzaba, y el destino estaba por revelarse en toda su horrorosa esplendor. La figura de la madre de Naima se mantenía firme, pero su rostro mostraba una mezcla de determinación y desesperación. «Tienes que escucharme, Naima», insistió mientras el caos se arrastraba por la sala. Julio, de rodillas junto a su abuelo, sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando?», gritó, intentando hacerse escuchar entre los gritos de pánico y el ruido de los disparos. Naima retrocedió confundida. «Mamá, ¿por qué no volviste antes? Te creíamos muerta». Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, mientras un calor intenso se expandía entre la multitud. «No hay tiempo para explicaciones ahora», respondió su madre, tomando su mano con fuerza. «Debemos salir de aquí. Hay más en juego del que te imaginas». El pánico creció alrededor de ellos. Un estruendo resonó cuando 40 hombres enmascarados comenzaron a desplazar a los invitados, convirtiendo la elegante gala en un campo de batalla. Las luces titilaron y la oscuridad la invadió, incrementando la confusión. En medio del tumulto, un grupo de asistentes se apretujó en una esquina, buscando desesperadamente escapar. Julio miró a don Esteban,
quien aún en el suelo parecía debatirse entre la vida y la muerte. «Abuelo, no confíes en ella». En ese instante el giro que ninguno esperaba llegó a sus oídos. Ella es parte del plan. El aliento se le cortó a Julio. Miró a Naima y su corazón se detuvo. «¿Qué dices, Sofía? ¿Qué plan?», preguntó con voz entrecortada. «No puedes decir eso». Pero antes de que ella pudiera explicarse, un murmullo se esparció en la sala como un virus. «Ella quiere que te sientas seguro, pero no lo eres. Ella fue la que organizó todo», gritó. Naima se quedó paralizada, un mar de confusión y decepción en sus ojos. «No, mamá, no puede ser parte de esto», soltó, dando un paso atrás. Pero su madre, en un acto de desesperación, alcanzó su mano. «Es la única manera de salvarte, Naima. La única forma de liberarte de este destino». Las palabras, capaces de provocar un impacto devastador, hicieron eco en la habitación. Julio sintió que la realidad se rompía de nuevo. La sala, que un instante antes estaba llena de vida, ahora estaba cargada de secretos y traiciones. «¿Qué significa esto?», musitó. Fue entonces que un nuevo ruido penetró el aire. Un fuerte crujido seguido de un sonido de explosiones. «Todos al suelo», gritaron varios hombres enmascarados. Con sus armas alzadas, comenzaron a abrir fuego. E incluso en el caos, la madre de Naima estaba buscando esa salida que se vislumbraba en su mente. Julio se lanzó hacia Naima, cubriéndola con su cuerpo. «Tenemos que irnos», le ordenó, pero el pánico la envolvía y ella no parecía escuchar. «No puedo creer que me hayas mentido todo este tiempo», le gritó mientras las paredes retumbaban. «Escucha, Naima, ya no es el momento para esto», suplicó Julio, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «Hay vidas en juego». Pero en medio de la confusión, uno de los hombres enmascarados avanzó. «Necesitamos a Naima y a él. El ritual no puede comenzar sin ellos», dijo. Las palabras resonaron como un rayo que separa lo que son amigos de lo que son enemigos. La sala se volvió un torbellino de caos y terror. Las preguntas sin respuesta se acumulaban, y lo único que importaba ahora era su supervivencia. «¿Qué ritual?», gritó Julio, mientras otros se arrastraban para escapar. En ese momento, algo inesperado ocurrió. La madre de Naima, con un gesto desesperado, dio un paso adelante. «Yo seré en sacrificio». Él. «¿Qué?». Las palabras estallaron en el aire como un trueno que preanuncia tormenta. «No puedes hacerlo, mamá», imploró Naima, sintiendo que el mundo se desvanecía. Pero las sombras se habían alzado. Su madre, una figura poderosa y trágica, avanzaba hacia el enemigo. «No es solo por mí, es por todos nosotros, es por el futuro», sostuvo mientras levantaba la mano, dispuesta a enfrentar el horror que nunca habían imaginado. «¡No, mamá!», gritó Naima, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Y en el último momento, mientras se preparaban para hacer el sacrificio, la madre volvió la mirada a su hija. «Solo recuerda, el verdadero poder yace en saber la verdad». El impacto de esas palabras, justo antes de que todo se desbordara en su forma más oscura, dejó a todos en silencio. ¿Qué significa eso? La duda flotó en el aire, mientras las luces parpadeaban. Nadie esperaba esto, y lo que estaba por venir cambiaría todo. La madre de Naima avanzó entre los hombres enmascarados, quien de pronto hizo una señal, y una ráfaga de luces blancas hizo que todos se cubrieran los ojos. Un instante después, una forma comenzó a tomar vida en el aire, una sombra que encarnaba todos los miedos de la sala. Las luces brillantes revelaron la figura de un hombre, un gigante de armadura oscura, que rió con un eco profundo. «El sacrificio no es necesario», rugió, haciendo temblar las paredes.
Yo soy el verdadero poder aquí. Todo ha sido un juego y ustedes son mis peones. Julio sintió que la tierra se le escurría de las manos. ¿Quién eres tú?, preguntó aturdido. Esa voz conocida, esa presencia. Tu padre, Julio. La revelación hizo que la sala se congelara. Todo lo que te contaron, todo lo que creías es una mentira. Yo soy el hijo de esta familia y el verdadero gobernante de este juego. Naima dio un paso atrás, sin poder creerlo. La madre de Naima miraba con desesperación, mientras el rostro de don Esteban, antes en calma, se tornaba en una máscara de terror. Todo era un sacrificio, el tuyo, el de Naima, incluso el de Sofía. Las revelaciones golpearon a todos como una tormenta. Las lealtades, los amores, nada era lo que parecía. La sombra de ese hombre se expandió como un monstruo que ingirió la luz. La habitación, cargada de secretos y traiciones, se convirtió en un lugar de incertidumbre. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasaría con todos ellos? Julio se sintió perdido, como un barco a la deriva. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Y en un giro aterrador, comprendió que no solo su vida, sino la de todos, colgaba de un hilo. La revelación había llegado, pero el verdadero juego apenas había empezado. La figura de la madre de Naima se mantenía firme, pero su rostro mostraba una mezcla de determinación y desesperación. «Tienes que escucharme, Naima», insistió, mientras el caos se arrastraba por la sala. Julio, de rodillas junto a su abuelo, sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando?», gritó, intentando hacerse escuchar entre los gritos de pánico y el ruido de los disparos. Naima retrocedió, confundida. «¿Por qué no volviste antes? Te creíamos muerta». Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, mientras un calor intenso se expandía entre la multitud. «No hay tiempo para explicaciones ahora», respondió su madre, tomando su mano con fuerza. «Debemos salir de aquí. Hay más en juego del que te imaginas». El pánico creció alrededor de ellos. Un estruendo resonó cuando hombres enmascarados comenzaron a desplazar a los invitados, convirtiendo la elegante gala en un campo de batalla. Las luces parpadearon y la oscuridad la invadió, incrementando la confusión. En medio del tumulto, un grupo de asistentes se apretujó en una esquina, buscando desesperadamente escapar. Julio miró a don Esteban, quien aún en el suelo parecía debatirse entre la vida y la muerte. «Abuelo, resiste. No puedes dejar que esto termine así». «Sams, ¿qué dices, Sofía? ¿Qué plan?», preguntó con voz entrecortada. «No puedes decir eso». Pero antes de que ella pudiera explicarse, un murmullo se esparció en la sala como un virus. «Ella quiere que te sientas seguro, pero no lo eres. Ella fue la que organizó todo», gritó. Naima se quedó paralizada, un mar de confusión y decepción en sus ojos. «No, mamá, no puedes ser parte de esto», silbó, dando un paso atrás. Pero su madre, en un acto de desesperación, alcanzó su mano. «Es la única manera de salvarte, Naima. La única forma de liberarte de este destino». Las palabras, capaces de provocar un impacto devastador, hicieron eco en la habitación. Julio sintió que la realidad se rompía de nuevo. La sala, que un instante antes estaba llena de vida, ahora estaba cargada de secretos y traiciones. «¿Qué significa esto?», musitó. Fue entonces que un nuevo ruido penetró el aire, un fuerte crujido, seguido de un sonido de explosiones. «Todos al suelo»,
gritaron varios hombres enmascarados. Con sus armas alzadas comenzaron a abrir fuego. Y en medio del caos, la madre de Naima estaba buscando esa salida que se vislumbraba en su mente. Julio se lanzó hacia Naima, cubriéndola con su cuerpo. «Tenemos que irnos», le ordenó, pero el pánico la envolvía y ella no parecía escuchar. «No puedo creer que me hayas mentido todo este tiempo», le gritó, mientras las paredes retumbaban. «Escucha, Naima, ya no es el momento para esto», suplicó Julio, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «Hay vidas en juego». Pero en medio de la confusión, uno de los hombres enmascarados avanzó. «Necesitamos a Naima y a él. El ritual no puede comenzar sin ellos», dijo. Las palabras resonaron como un rayo que separa lo que son amigos de lo que son enemigos. La sala se volvió un torbellino de caos y terror. Las preguntas sin respuesta se acumulaban y lo único que importaba ahora era su supervivencia. «¿Qué ritual?», gritó Julio, mientras otros se arrastraban para escapar. En ese momento, algo inesperado ocurrió. La madre de Naima, con un gesto desesperado, dio un paso adelante. «Yo seré el sacrificio». ¿Qué? Las palabras estallaron en el aire, como un trueno que preanuncia tormenta. «No puedes hacerlo, mamá», imploró Naima, sintiendo que el mundo se desvanecía. Pero las sombras se habían alzado. Su madre, una figura poderosa y trágica, avanzaba hacia el enemigo. «No es solo por mí, es por todos nosotros. Es por el futuro», sostuvo, mientras levantaba la mano, dispuesta a enfrentar el horror que nunca habían imaginado. «¡No!». «¡Mamá!», gritó Naima, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Y en el último momento, mientras se preparaban para hacer el sacrificio, la madre volvió la mirada a su hija. «Solo recuerda, el verdadero poder yace en saber la verdad». Las palabras resonaron en la sala y un escalofrío recorrió el cuerpo de Julio. ¿Qué significaban realmente? En un giro repentino, la figura de su abuelo, con un gesto casi olvidado, levantó el brazo y los hombres comenzaron a retroceder, como si algo les impidiera avanzar. De repente, la oscuridad se llenó de una luz cegadora. Los hombres enmascarados, antes tan seguros, comenzaron a gritar, mientras titanes de sombras emergían del suelo, convirtiéndose en espectros del pasado, ataviados con la vestimenta de aquellos que habían sido sacrificados antaño. El alboroto era insoportable. Los gestos inaudibles de mutua culpa y terror llenaban la sala, mientras cada uno de ellos se enfrentaba a un espectro que los miraba. Un recordatorio del té. La mirada de la madre de Naima se tornó de confusión a rabia. En ese momento de sorpresa, la madre de Naima se desvaneció antes de que un grito escalofriante saliera de su garganta. La sala, ahora una trampa de luz y sombra, reveló también a Julio. Se dio cuenta con horror que no solo estaban atrapados en el juego que su madre había ideado, sino que él también era un peón en esta gran obra, un sacrificio que nunca deseó ser. Y en un momento, el caos se detuvo. Una sombra oscura se alzó y todos quedaron en silencio. Ella, la madre de Naima, había vuelto en una forma que jamás imaginaron. Una sonrisa retorcida llenó su rostro mientras decía: «La verdadera pregunta es, ¿realmente creen que alguna vez dejaron de ser parte de esto?». Julio sintió que la tierra se le escurría de las manos. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Y en ese momento, en un giro dramático, se sintió como si el mundo entero se desmoronara.
Las revelaciones. La figura de la madre de Naima se mantenía firme, pero su rostro mostraba una mezcla de determinación y desesperación. «Tienes que escucharme, Naima», insistió, mientras el caos se arrastraba por la sala. Julio, de rodillas junto a su abuelo, sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando?», gritó, intentando hacerse escuchar entre los gritos de pánico y el ruido de los disparos. Naima retrocedió confundida. «Mamá, ¿por qué no volviste antes? Te creíamos muerta». Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, mientras un calor intenso se expandía entre la multitud. El ambiente se tornó pesado, y un frío recorrió la sala, como si la oscuridad se apoderara de cada rincón. «No hay tiempo para explicaciones ahora», respondía su madre, tomando su mano con fuerza. «Debemos salir de aquí. Hay más en juego del que te imaginas». ¡Uy! El pánico creció alrededor de ellos. Un estruendo resonó cuando hombres enmascarados comenzaron a desplazar a los invitados, convirtiendo la elegante gala en un campo de batalla. Las luces parpadearon y la oscuridad la invadió, aumentando la confusión. Cada grito parecía más agudo que el anterior, y el clamor de las almas atrapadas llenaba el aire. «¡Abuelo, resiste! No puedes dejar que esto termine así», exclamó Julio, su voz quebrándose mientras miraba a don Esteban, que yacía en el suelo, rodeado de sombras. Pero el viejo solo podía murmurar: «El sacrificio no es suficiente». De repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera. «¡Julio! ¡Atrás!», clamó Sofía, quien aún yacía en el suelo, pero había logrado arrastrarse hasta donde estaba él. «No confíes en ella». Las palabras, como un gran fresco de traición, dejaron a todos enmudecidos. «Ella es parte del plan». El aliento se le cortó a Julio. Miró a Naima y su corazón se detuvo. «¿Qué dice Sofía? ¿Qué plan?», preguntó con voz entrecortada. «No puedes decir eso». Pero antes de que ella pudiera explicarse, un murmullo se esparció en la sala como un virus. «Ella quiere que te sientas seguro, pero no lo eres». «Ella fue la que organizó todo», gritó. La sala se tornó un torbellino de miradas desconcertadas y dedos apuntando, balanceándose entre el miedo y la devoción. Naima se quedó paralizada, un mar de confusión y decepción en sus ojos. «No, mamá, no puede ser parte de esto», dijo, dando un paso atrás. Las sombras se habían alzado. Su madre, en un acto de desesperación por salvar a su hija, avanzó hacia el enemigo. «No es solo por mí, es por todos nosotros, es por el futuro», dijo, levantando la mano, dispuesta a enfrentar el horror que nunca habían imaginado. Julio sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. En ese momento, algo inaudito sucedió. Un estallido ensordecedor resonó mientras una sombra oscura emergió del fondo de la sala. Era una figura esculpida en terror y grisura, un espectro que absorbía toda luz. «Tu madre ha jugado su papel, pero yo soy el verdadero niño perdido». El eco de su voz resonó como un trueno, y la sala se llenó de sombras. «Julio, hijo mío, tu madre me ha ocultado la verdad. Tú y Naima son mis descendientes, no de ella. De mí». La revelación dejó a todos en estado de shock. El rostro de Naima se tornó pálido, mientras su madre parecía tambalear bajo el peso de esa declaración devastadora. «No, eso no puede ser cierto. La sangre no miente». «Estaban muertas. Yo las vi», balbuceó. «¿Ves? La figura oscura se adelantó. Las sombras a su alrededor danzando como tentáculos. Han jugado con sus vidas mucho tiempo. Pero ahora el sacrificio será mío. Necesito que todos lo sepan. Tu amor será su condena». Las palabras perforaron el aire. Julio sintió un ardor en su pecho.
¿Qué estás diciendo? Mamá, respóndeme. ¿Es cierto? Gritó, y su mirada buscó respuestas, pero encontró solo desolación. Las luces comenzaron a titilar y el caos reinaba. Naima, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor, gritó: ¡No! ¡No me dejes, por favor! Con un movimiento de su mano, la figura materializó un portal oscuro, dejando ver un abismo en el fondo. En un instante, un haz de luz iluminó la sala, atrapando a todos en su resplandor. Las sombras se agitaron y la figura se retorció, gritando en un lenguaje desconocido. Y antes de que todos pudieran reaccionar, un rayo de luz atravesó el corazón de la figura y la sala estalló en un caos ensordecedor. Julio se encontró en el suelo, temblando. El sonido a su alrededor era incesante. ¡No! ¡Mamá!, gritó, pero cuando volvió a mirar, ella había desaparecido, arrojada hacia el oscuro abismo del portal. La verdad, una mezcla de confusiones y mutaciones, lo dejó perplejo. La multitud, aterrorizada, se dispersó, pero él no pudo moverse. Las palabras de la figura oscura resonaban en su cabeza. Tu amor será su condena. Todo perdió sentido. Ahora se encontraba atrapado entre la oscuridad y la verdad, cuestionándose si alguna vez había vivido en la luz. ¿Qué sería de Naima? ¿Cuál sería su papel en este juego macabro? Mientras el caos seguía, Julio respiró hondo. El destino de todos pendía de un hilo, y él sabía que debía descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a su familia, al legado siniestro que ahora se cernía sobre ellos. Un nuevo capítulo comenzaba, lleno de secretos y sombras. La sala había caído en un silencio atroz. Las sombras, una vez danzantes y amenazantes, parecían congeladas en el aire. Julio se había arrodillado junto al cuerpo de su abuelo, sin saber si aún había vida en él. La figura oscura había empezado a desvanecerse, pero su risa penetrante resonaba en sus oídos como un eco de advertencia. Tú y Naima son mis descendientes, había dicho, y esa frase seguía retumbando en su mente. Naima dio unos pasos hacia atrás, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo puedes decir eso?, gritó. No creo en tus mentiras. Su voz temblaba, que algo en su interior sabía que había verdad en esas palabras. Esto no es un sueño, Naima, le dijo Julio, sintiendo que una sombra de desesperación lo invadía. Si hay un sacrificio por hacer, no puede ser ella. Señaló a su madre, quien ahora parecía luchar entre la vida y la muerte, atrapada ante su propio pasado y el futuro que acechaba. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Sofía había encontrado la fuerza para levantarse y con lágrimas en los ojos indicó hacia el portal oscuro. Tú eres la clave. No dejes que el pasado te consuma. Sus palabras fueron como un destello de esperanza en medio del abismo. Todo giraba en torno a ellos. La multitud, paralizada por el horror, comenzó a reaccionar a la urgencia de la situación. Algunos intentaban escapar, otros simplemente permanecían estáticos, asombrados por la revelación. Cada segundo era crucial. Julio tomó el pulso de su abuelo, y al sentir un latido débil, respiró con fuerza. «Don Esteban, aguanta», gritó, sintiendo que el tiempo jugaba en su contra. «Necesitamos que hables, que nos guíes». «Julio», murmuró don Esteban, sus ojos entreabiertos revelando una mezcla de dolor y sabiduría. «Todo se ha hecho por un propósito. Solo tú puedes cambiarlo». Con un gesto decidido, Naima tomó la mano de su madre. «Esto termina aquí. No seré parte del juego de nadie, ni siquiera del legado del horror», dijo con firmeza. «Si tenemos que luchar, lo haremos, juntos».
De un solo movimiento, la sala fue sacudida por una onda de energía. La figura oscura dio un paso atrás, como si la declaración de Naima tuviera un poder real. Ella se erguía ahora, iluminada por el fuego interno que la había mantenido viva a pesar de su dolor, y por la fuerza de las verdades no dichas. Los hombres enmascarados vacilaron, titanes de terror que enfrentaban un nuevo reto. Y en un momento decisivo, Naima, empoderada, extendió sus brazos hacia el abismo. ¡No más sacrificios! ¡No más mentiras! Un estremecimiento recorrió el ambiente. Las sombras comenzaron a disiparse, la luz se filtró en la sala y las risas y los llantos se fundieron en un coro de esperanza. «Todos estamos juntos en esto», gritó Julio, su voz resonando con fe. La figura oscura, antes poderosa, se retorcía. «¡No podéis detenerme!», gritaron sus labios, pero pronto fue arrastrada hacia el portal por la voluntad unificada de aquellos que se habían levantado. Un estruendo tembloroso llenó la sala, pero en lugar de pánico, la calma comenzó a fluir. Las sombras se desvanecieron, y mientras el eco de la risa se ahogaba, el sacrificio se transformó en liberación. La oscuridad se dispersó, y la luz reveló a quienes se habían mantenido fieles. Una certeza nueva llenó el aire. El vínculo de amor y verdad había triunfado sobre el terror y el sacrificio. La madre de Naima abrazó a su hija, y los lazos rotos comenzaron a sanar, con la vida volviendo a su cauce. La verdad del legado no se había ido, sino que había evolucionado, y ahora su futuro dependía de cómo enfrentarían juntos lo que vendría. Mientras la noche se desvanecía, Julio miró a Naima. «Esto no ha terminado. Hay muchas más verdades por descubrir». Su mirada resolutiva le dio a entender que su lucha apenas comenzaba. Y así, con un nuevo amanecer como telón de fondo, la verdadera batalla por su historia comenzaba. Pero antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.